Buenas noches, querida comunidad amante de lo paranormal. Estamos iniciando el primer capítulo de nuestro nuevo programa Cultura Paranormal junto a mi compañero de investigaciones, el señor Carlos Augusto Martínez. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Eva, muy contento de estar incursionando en el mundo de la radio. Ahora formalmente, no como entrevistado. Exactamente, haciendo dupla con Eva, que ya nos conocemos desde el 2017. Así es, un par de años. Exacto, así que estoy muy feliz. Me alegro, sean todos bienvenidos a esta nueva aventura radial en la que estaremos conversando durante una hora semanalmente este apasionante tema del mundo paranormal. Viajaremos desde los fenómenos más sencillos, más caseros, a los que todos hemos tal vez alguna vez tenido la oportunidad de acceder, hasta investigaciones sobre crímenes, por ejemplo. Asesinatos, misterios. Exacto. Y todos los temas interesantes que ustedes nos han estado también comentando y que quieren conocer a través de nuestro programa, y con una investigación evidentemente lo más formal que podamos para entregarles todas las herramientas de juicio. Aquí queremos entregarles información para que ustedes luego decidan si quieren creer o no. Y esta primera noche nos hemos concentrado en un tema muy apasionante y que tiene una tremenda historia en la cultura occidental, que tiene que ver con las posesiones demoníacas y con los exorcismos. ¿No es así, Carlos? Exacto. Como investigador paranormal debo ser claro y enfático en decir que suelo ser bastante escéptico con el tema de las posesiones y los exorcismos, porque deben contener una gran variedad de fenómenos paranormales para poder avalarse como una situación genuina, una situación real. Bueno, queremos contarle como primera instancia que los exorcismos existen como fenómeno de estudio de la Iglesia Católica, lo cual los reconoce desde aproximadamente el siglo XIV. En 1614 la Iglesia Católica escribe por vez primera el ritual romano. Bueno, hay documentación desde el siglo XIV que existían, sí, pero la formalidad nace en 1614, poquito años después de que naciera Catalina de los Ríos y Lisperguet acá en nuestro país, la Quintrala. ¿Y por qué, Carlos, crees tú que la Iglesia hace necesaria este ordenamiento, este decanato sobre los exorcismos? Para llevar un orden, un catastro, ya que en la antigüedad lo religioso, este tema esotérico, lo paranormal, aplastaba notablemente el tema de la ciencia, lo científico. Por lo tanto, deben regirse por medio de algún libro, un ritual, para poder contribuir a la hora de hacer un rito exorcista de manera ordenada, de poder también discriminar si es que se trata de una relación de fenómenos reales o bien de alguna psicopatía mental de las personas. Exacto. De la salud mental. Que la mayoría de las veces es así, es algo psiquiátrico. Yo quiero contarles que como primer acto de exorcismo natural en la sociedad donde se educa con la cultura católica es el bautismo. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de nosotros ya hemos sido exorcizados del pecado original. Y como dato les quiero contar que hay libros ya formales en la literatura católica. El primero es en el año 500 después de Cristo, que se llama Statua Latinae. Después, en 1494, está el Malleus Maleficarum. Me disculpa mi poco manejo del latín. En 1606, Flagellum Demoniarum. Y en 1720 está el Manuale Exorcisatum. ¿Por qué se ocupa el latín, Carlos? Bueno, es una de las lenguas más poderosas para poder combatir este tipo de entidades, de posesiones demoníacas. Por lo tanto, se le otorga una mayor cantidad de fuerza, más allá de que puedan hacer ritos exorcistas hablando español, inglés, francés o la lengua materna de la persona poseída. Siempre se utilizan lenguas bíblicas. El exorcismo como ritual se le llama al conjunto de ritos para expulsar un espíritu maligno de una persona, o también puede ser de un lugar, y esto siempre se enmarca dentro de la teología católica. La palabra exorcismo viene del griego exorkismos, que significa obligar mediante juramento. Ahí tocas un punto bastante interesante. Cuando hablamos del exorcismo,
siempre se nos viene a la mente la imagen que tenemos a través de Hollywood, de las películas, de un sacerdote, de un religioso, sacándole una entidad demoníaca a una persona, siendo que no siempre es así. También es más frecuente que haya una casa poseída, un objeto, puede ser una silla poseída, una habitación, una prenda de ropa, no solo una persona. También se le ofician ritos exorcistas a lugares como tales, una casa, algún objeto. Y con el mismo procedimiento de rezos y de... Sí, pero hay variaciones de acuerdo a lo que se vaya a exorcizar. Les quiero contar también que la Iglesia Católica postula que hay ciertas acciones humanas que podrían incitar a la posesión demoníaca en una persona. Por ejemplo, el hacer ouija, el hacer espiritismo, o practicar la adivinación o la hechicería. ¿Qué opinas tú de esto? Son prácticas tan como de uso tan común. Estoy 50 y 50. Siempre he dicho públicamente de que estoy totalmente en contra de las prácticas como el tablero de ouija. Es un método espiritista bastante arriesgado. De hecho, las personas que llevan como filosofía de vida la costumbre espírita están totalmente en desacuerdo con este tipo de tableros, porque no es reverencial. Se toma como un juego. No es sacro, no, exacto. Tú no vas a llamar, digamos, dentro de las creencias, no vas a llamar energías positivas a través de la ouija, jamás. Jamás. Aunque quieras hablar con tu abuelo. De hecho, una de las entidades reinantes de la ouija es un demonio griego que se hace llamar Soso, bastante común. Ahora, pero si estoy en total... Disculpa, ¿todos los demonios son malos? Sí, en teoría sí. Ahora, existen distintas versiones, también distintas visiones. Ahora, lo que estoy totalmente en contra del punto que tocaste recién es el tema de la adivinación. Ya. Para un religioso, para una religión, todo lo que tenga que ver con el atraer espíritus, jugar con energías, ya se toma como algo totalmente alejado de lo luminoso, totalmente apartado de las dogmas religiosas. O sea, para la Iglesia Católica, por ejemplo, el tarot o las runas están prohibidas. Exacto. Y son paganas. Sí, no solo para la Iglesia Católica, sino que para muchas otras religiones, cristianas y no cristianas. Wow, eso no lo tenía tan claro, que están sancionado, objetado. Les queremos contar que estamos muy contentos de estar en esta nueva casa radial Zona X, y este programa va a quedar en el canal de Zona X para que lo puedan ver ya después con más tiempo, y también en un podcast. Así es que pueden vernos y después volver a escucharnos si quedan con alguna duda. Sobre todo a las 3:33 AM para ver si la hora del demonio. Si es que le ocurre algún fenómeno demoníaco en la comodidad de su casa. Bueno, queremos contarles que en nuestra radio también tenemos un teléfono al cual ustedes pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp, aproximadamente, esperamos que sea preciso y corto, para que nos puedan contar si han tenido algún tipo de experiencia o cercanía sobre algún fenómeno de posesión demoníaca o que no sea un ataque de rabia normal, algo que ya efectivamente tenga cierta tipología. Queremos contarles que de la Iglesia Católica hay ciertos rangos de comportamiento que hacen que se empiece a considerar que una persona tiene posesión. Por ejemplo, fuerza desmedida, que hable lenguas a las cuales no haya tenido acceso a aprender, que además tenga y que también presenta algún tipo de fenómeno paranormal inexplicable, como telequinesis, telepatía, que adivine situaciones, etcétera. Es bastante similar a lo que también hemos aprendido a través de las películas de terror de Hollywood. Sí, bueno, las películas de terror, sobre todo norteamericanas, abusan del efecto especial. Así es. Abusan de situaciones fantasmagóricas, hiperrealistas. Sin embargo, las películas de posesiones, de exorcismos, suelen tener fenómenos totalmente reales dentro de una posesión genuina. Y de las cuales de alguna forma se han hecho como comprobaciones. Por ejemplo, la levitación. Exacto, uno de los fenómenos situados y enmarcados dentro del ritual romano están la xenoglosía, que es cuando hablan lenguas muertas, lenguas bíblicas. No solo la hablan, sino que el sacerdote o la persona que está oficiando el rito
le responde y se forma un diálogo totalmente fluido. Esa es el tema, que la persona que habla estas lenguas muertas no habla oraciones perdidas o sin sentido. No, sabe absolutamente lo que le están diciendo y puede responder a su antojo. Está la levitación, está la transfiguración, que es cuando a una persona se le cambia el semblante, las facciones, se le cambia literalmente la forma del rostro. Está también el sansonismo, que es esta fuerza desmedida, en donde, por ejemplo, una niña de 10 años tienen que afirmarla entre 10 adultos y a duras penas logran contenerla. Esos son los fenómenos paranormales más comunes dentro de una posesión real. La mayoría de los casos de posesión, de personas endemoniadas, carecen de estos fenómenos, por lo tanto se puede atribuir a algo más mental, como un estado de la conciencia, por ejemplo. Bueno, hablando del estado de conciencia, les quiero contar que durante la preparación de este primer capítulo de nuestro programa hemos estado conversando, entrevistando a distintas personas para que nos den también su punto de vista desde las áreas más científicas. Y dentro de en esta búsqueda de preguntas y respuestas, entrevistamos a una antropóloga que trabaja con el gobierno, y ella nos comentaba off the record a grandes rasgos que su punto de vista más que le hace sentido respecto a este tema es el tema de las sombras, que en la cultura occidental se maneja mucho el tema del bien y el mal. En cambio, en otras culturas orientales, por ejemplo en la India, existe esta transición en que las personas puedan tener grises también, que no siempre haya un bien y un mal. Entonces, depende de la cultura, de la educación también, cómo se manifiestan los tipos de posesiones. Tú me comentabas, Carlos, que en algunas religiones también cambia el tipo de posesión, algunas características. Cambia el nombre del demonio, el rito, por ejemplo, siempre se va moldeando según la creencia, el lugar donde esté. La cultura. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, para comprobar si efectivamente se trata de una posesión, lo primero es que va el sacerdote con su ayudante, siempre tienen que haber testigos, y se le ofrece un vaso con agua o a veces alimento. Si la persona toma el vaso con agua y lo bebe, se descarta de plano una posesión demoníaca, un acto bastante sencillo, pero la gente quizás que no está viendo se preguntará por qué. Porque el vaso con agua o el alimento que le están ofreciendo está previamente bendecido por el sacerdote. Perfecto. Es decir, si la persona está simulando una posesión o se trata algo psicológico, no va a tener cómo saber que el agua que le están dando está bendito. Si se trata de una posesión real, la entidad inmediatamente se va a dar cuenta de que está bendecido, va a empezar con la blasfemia y a sacar trapitos al sol a cada uno de los presentes en la habitación. Sí, hay algunos casos documentados. El famoso caso de Anna Ackland, ¿lo ubicas? De Estados Unidos. Hay varios. Relata que es una niña norteamericana que estuvo sometida a 6 meses de exorcismos públicos con un promedio de 150.000 testigos, se ha documentado. Y ella, cuando la dejaban en el altar mayor de la iglesia, y ahí ella acostumbraba a develar secretos bastante pudorosos de la audiencia para que la dejaran tranquila. Sí, ahora, ese punto es bastante importante. En nuestro país hay solamente 8 sacerdotes exorcistas. Estos son oficiados por el obispo, facultado por el Vaticano, y es un número bastante reducido, podríamos decirlo. ¿Solo un obispo podría realizar un ritual de exorcismo? El obispo oficia al sacerdote y lo faculta para hacerlo dentro del ámbito de exorcista. Ahora bien, ¿por qué pocos? Porque el sacerdote exorcista debe llevar una vida ejemplar, una vida casi santificada, porque tiene que tener el poder para poder expulsar a la entidad demoníaca. De lo contrario, la persona poseída simplemente va a ver al sacerdote y le va a empezar a sacar todos los trapos
sucio, en cara. Por lo tanto, tienen que tener una vida totalmente pulcra. Es fascinante. Yo quiero contarles que también entrevistamos a nuestro querido amigo, el psicólogo Bruno Valle Ponce, quien accedió a una pequeña entrevista. Queremos contextualizar que por el tiempo que tenemos en la radio no pudimos hacer una entrevista muy en profundidad ni en extenso, pero quiero dejarles con unos audios, por favor, a Fakir, para que tengamos otro punto de vista desde la psiquiatría, en qué consistiría una posesión demoníaca. Pero mira, desde el punto de vista, por ejemplo, biomédico o de la psiquiatría tradicional, obviamente que una posesión demoníaca es vista ya sea como una esquizofrenia o como un trastorno disociativo, por ejemplo, en que hay una interrupción de la continuidad de la identidad, de la memoria. En la esquizofrenia hay una alteración del contenido, juicio, sentido y realidad. Entonces, desde la psiquiatría biomédica tradicional se entendería de esa forma. No obstante, también existe la psicología cultural, ¿no?, que tiene en su trasfondo el construccionismo social, el cual plantea que las enfermedades mentales son una construcción de la propia cultura. Por tanto, lo que nosotros entendemos por esquizofrenia no sería más que una construcción, entonces sería legítimo también entender otras construcciones culturales, como la posesión demoníaca, en culturas como la India, en culturas como la musulmana, ¿no?, como otras formas culturales igualmente válidas. Entonces, mi opinión es que este tipo de fenómenos, si se estudian desde la soberbia, ¿no?, con la que muchas veces actúa la psiquiatría y la psicología científica, se pierden aspectos o aristas que resultan interesantes también de estudiar. Por ejemplo, Carl Gustav Jung se dedicó mucho a estudiar el tema de las posesiones, viajando por India, por Medio Oriente, y por ejemplo se adentró en el tema de la simbología, de los arquetipos. Es bastante interesante el trabajo que él hizo. Pero mi opinión, en realidad, no sé si tengo una opinión en específico, más bien tengo comentarios, más bien tengo acotaciones, más bien tengo inquietudes. Perfecto. Esa es lo que estábamos escuchando, es una pequeña entrevista al psicólogo clínico Bruno Valle Ponce, quien gentilmente accedió a darnos una pincelada, un pequeño punto de vista desde su formación profesional. Es interesante que siempre aparecen, es muy importante el tema sociocultural de las personas, que es importante en comprender quién es la persona antes de enjuiciarla y dar un juicio de valor. Exacto. Sobre su posesión. Te voy a contar una infidencia. Yo, como investigador paranormal, muchas veces estoy en desacuerdo con la ciencia, pero cuando se trata de una posesión demoníaca o de cualquier otro espíritu, estoy en bastante acuerdo con la opinión científica de un médico. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un caso chileno, el más emblemático a nivel nacional, en donde la psiquiatría cumple un rol fundamental. Ahora, muchas personas me llaman semanalmente contándome historias de posesiones. He ido hasta casos en distintas comunas a ver, con la esperanza de encontrarme con un rito de posesión, pero al llegar me doy cuenta que es sugestión, que es problema psicológico de la persona afectada, muchas veces esquizofrenia u otro índole dentro de la psiquiatría. Ahora, cuando se desapega totalmente de lo psiquiátrico, ocurren fenómenos como el que me ocurrió en San Bernardo, que al final vamos a hablar de ese caso, vamos a mostrar algunas pruebas también, en donde la temperatura bajó por lo menos unos 5 grados cuando empezó a hacer el rito de exorcismo la persona que me acompañaba esa noche. Por lo tanto, eso ya no es algo psiquiátrico, sino que es más un fenómeno paranormal. Que genera fenómenos físicos que no tienen explicación. Físicos, parafísicos, no solo en la persona que está poseída, sino que en el entorno, sino que también en las personas que estamos rodeando a la persona poseída. Entonces es algo que afecta a muchos. Pero esos son los fenómenos, las posesiones reales. Carlos, yo quiero una pregunta un poco indiscreta, que cuando tú realizas un trabajo como así de serio y de impactante como este, que me imagino que hay ciertos riesgos, ¿qué haces tú para protegerte sobre estas experiencias? Bueno,
tengo un blindaje energético a prueba de toda entidad, de todo espíritu. Voy hasta un querido brujo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en donde él me blinda energéticamente, me hace protecciones, me descarga y también a veces me lee alguna tiradita del tarot. ¿Y tú podrías compartirnos el nombre de este tarotista? Sí, se llama Víctor, el famoso brujo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ahí está apareciendo su contacto, en donde ustedes pueden hacer igual que yo, igual como lo va a hacer a Eva más adelante. Estoy segura de que pueden sí. asistir donde él, hacerse una protección, pedir una orientación para ver qué es lo que les depara su vida a futuro, alguna guía espiritual, limpieza, exorcismo también y expulsión de todo tipo de entidades. Entonces es un tremendo dato. Yo creo que es una persona seria, de mucho prestigio. Don Exacto. Víctor Tarotista. Pueden llamarlo al teléfono de contacto que sale en la pantalla para que agenden su hora. Ahora los queremos invitar a una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569 36 73 40 28. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, Mundo Calzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Ya estamos de vuelta acá con los amigos de Cultura Paranormal. Yo les quería comentar lo siguiente, chicos. Radio Zona X. Nada nos calla. En julio, las sucursales Kovacs son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades. Participa por un increíble sorteo en www.chevroletkovacs.cl. Adelante, amigos de Cultura Paranormal. Muchas gracias. Excelentes por el consejo. Chevrolet es una tremenda marca. Yo tengo que decir que en mi familia han habido muchos Chevrolet, son increíbles. Así que, y más encima los viajes, está buenísimo. Bueno, de vuelta de esta pequeña pausa, queremos comenzar a contarles sobre casos reales. Y el que nos pareció más apasionante por la cercanía y por la cantidad de pruebas que tuvo es el caso de la chilena Carmen Marín, la poseída de Santiago. Carlos, ¿en qué momento histórico nace Carmen Marín? Carmen Marín nace en 1838 en la localidad de Valparaíso. Ella queda huérfana de padre y madre cuando era tan solo una recién nacida. De ahí la toma su tía, vive un tiempo con ella, pero rápidamente la va a dejar hacia una familia de Quillota. Pasan los años, Carmen Marín totalmente bien, ningún problema, pero luego de la familia en Quillota se va a vivir con las monjas francesas nuevamente a Valparaíso. Claro. Es ahí cuando vienen los problemas. En este momento histórico chileno tenemos que pensar que estaba el presidente Manuel Montt. Sí. Estábamos en una incipiente república donde había algo que no es menor, que es la pugna que había entre la lucha entre el Estado laico y el histórico poder de la Iglesia sobre el gobierno como de poder. Y recordemos que toda la primera historia de nuestro país tiene que ver con el imperialismo y con la religión católica, que imponía todos sus puntos de vista, su hegemonía religiosa sobre todo el comportamiento de la sociedad e incluso sobre otros temas también políticos. Era muy importante. Entonces en esta nueva etapa política chilena, donde había una república,
incipiente, lo que la Iglesia decía y lo que intentaba hacer el Estado, que era empezar una república con la industria, era bastante como contradictoria. ¿Por qué? Se hicieron varios acuerdos internacionales para empezar a exportar. Entonces se empezó a incentivar en Chile, en las grandes ciudades, la industrialización. Entonces, en un país que se estaba modernizando, la Iglesia se estaba un poco dejando de lado, porque se estaba dando más paso a la ciencia, a la tecnología de esa época, evidentemente. Estamos hablando de 1850 y pueden ver las imágenes de Valparaíso y Santiago Antiguo, bastante distante quizás de la imagen que tenemos actual, pero sí ya había industria, había comercio, y estaba también comenzando a crearse también los estados benefactores. Sin embargo, la mujer en esa época todavía tenía como ciertos carices de mucha indefensión, era como un niño. Una mujer en esa época no tenía muchos derechos, eran tratadas como niñas, como niños. El esposo es el que podía tener toda la propiedad para encarcelarlas, quitarles sus propiedades o sus rentas. De hecho, Catalina de los Ríos y Lispberger fue satanizada por tener harto poderío económico, influencias sociales sobre la Iglesia, incluso tenía más poderío económico que los hombres, era algo totalmente mal visto. Absolutamente. Exacto, algo es el fiel reflejo de lo que ocurría en Chile en la época. Posterior también vinieron grandes azotes de plagas, de pestes, tifus, cólera, tuberculosis. Estaba pasando en nuestro país una etapa bastante compleja. Claro, porque estamos hablando de una época en que todavía los avances científicos no eran, estaban más bien en Europa desarrollándose y todavía no llegaban a Sudamérica. La medicina era totalmente compleja y lo vivió en carne propia Carmen Marín. Exactamente. En un tiempo en que también la medicina no era para todos, no existía este sistema tan masivo de salud, y Carmen llega como huérfana, una mujer de origen muy humilde, muy pobre. Así es. Llega a un orfanato en la adolescencia. ¿Y qué ocurre en este momento en que ella llega a la adolescencia a manifestar su primer ataque o su primera manifestación demoníaca? Bueno, al principio cuando llega con las monjas francesas no había nada anormal, pero al pasar el tiempo ella comienza a pedir permiso a las monjas para poder salir a orar dentro de las 12 de la noche a la capilla del convento donde estaba. Hay que destacar que en la época los colegios habitualmente eran todos de carácter religioso, era como la enseñanza de ese entonces. Ahora, cuando ella iba a orar a la capilla dentro del convento donde estaba, tenía que atravesar un patio bastante grande, a lo cual ella, cuando se iba acercando, escuchaba gruñidos, arrastres de cadena, el fenómeno clásico llamado torbismo, que son pasos pesados, tacos, y el mismo arrastre de cadena entra dentro de la misma familia de los fenómenos paranormal que acabo de mencionar. Escuchaba estos perros grandes, llantos, gritos desgarradores, pero por alguna razón ella una y otra vez pedía ir a orar a la misma hora dentro de la capilla. De noche. Siempre de noche. A pesar de que ella, cuando llegaba a la capilla y comenzaba a orar, sentía un pavor tremendo. Bueno, Carmen fue criada dentro de la religión católica, sí, ¿cierto? Así que ya tenía una concepción del bien y el mal, digamos, establecida. Vamos a ver imágenes de Carmen Marín en unos momentos más. Ella está descrita en la literatura de la época como una mujer muy bonita, de tez blanca, muy tímida también. Sí. Muy señorita. ¿Qué pasa con Carmen cuando manifiesta esta primera experiencia? Bueno, al principio ella da aviso, no la toma mucho en cuenta, pero los episodios comienzan a agravarse cuando en su habitación le llega una compañera con una enfermedad. Por lo tanto, tenían que estarle orando a esta compañera constantemente. ¿Ya estaban al auspicio de la hermandad en Santiago? Sí. Ahora, cuando comienzan a orarle, ella comienza a hacer estas características de una endemoniada, comienza a decir blasfemia, comienza a irritarse con cada versículo bíblico, responde de manera inadecuada cada vez que sentía una oración,
y posterior a eso los fenómenos vuelven a incrementarse nuevamente. La primera noche que, bueno, nosotros ¿por qué les estamos contando esta historia? Porque el caso de Carmen Marín fue documentado, fue tan impactante en la época que fue documentado en libros que están disponibles, están publicados para que ustedes, si quieren investigarlo, lo pueden buscar, porque alrededor de ella se formó un equipo, una comisión médica y eclesiástica para analizar su caso. La primera noche en que ella manifiesta esta posesión, después de rezar, ella se devuelve a su dormitorio y comienza a golpear a sus compañeras, todas niñas de dormitorio, con una fuerza desmedida. De ahí comienza, entonces fue tal la brutalidad de la golpiza que esta niña profirió a sus compañeras, que la enviaron a un hospital. Porque no sabían cómo controlarla. Y es parte también de una posesión demoníaca. Entonces ella estuvo aislada en una celda, porque en ese momento no habían salas de cuidado psiquiátrico, eran celdas como las mismas que ocupan en la cárcel, y un colchón. Y es en esas condiciones donde empiezan a documentarla Cisternas, que era obispo de Santiago. Comienzan a documentarla una serie de sacerdotes, de obispos, religiosos, y por supuesto bajo el alero de las monjas, y posterior a eso comienza a investigar la parte científica, distintos médicos. En ese minuto el arzobispo de Santiago era don Raimundo Cisternas, y es él en que en primera instancia, porque era un caso muy particular. Esta chica sufría estos ataques y la gente se reunía a verla. Era como un espectáculo casi de circo freak. Exacto. Y era tan la convulsión que había en la sociedad santiaguina de la época por ir a ver a esta mujer, esta niña mujer, que era llamada la poseída de Santiago, que el arzobispo intercede, porque se empezaron a crear como rumores que a él no le gustaban, sobre como de ignorancia según él. Entonces él quería cortar como con este comidillo de que había una persona que estaba poseída, y por eso que interviene, porque era un espectáculo diario ir a verla a esta chica con sus ataques ataques indescriptibles. Y es ahí donde él se involucra, no porque le interesaba, sino que para parar este caos social que había en un Santiago pequeño, donde la información se movía rápidamente de voz en voz, y había también bastante ignorancia, porque recordemos que la escolaridad en esa época era muy baja también. Sí. Bueno, Santiago pequeño, una década después del terremoto, uno de los terremotos más brutales. Ahora bien, es interesante la parte científica de Carmen Marín, porque a ella la diagnostican como una histérica, una histeria convulsiva. ¿Convulsiva por qué? Porque ella realizaba un fenómeno paranormal bastante común en las posesiones, que es la elasticidad. Así es. Se doblaba, se contorsionaba, estaba acostada, doblaba la espalda hacia atrás, tal como ocurre en la película del Exorcista, fenómenos en donde ella expulsaba también vómitos, hablaba lenguas, la xenoglosia, hablaba también otros idiomas que ella nunca manejó, idiomas que se tocaban en la actualidad como el inglés, el francés. También la levitación era común en ella, y por supuesto un fenómeno paranormal que nunca lo pudo aclarar la ciencia es que a ella la encerraban en un dormitorio con cadenas, con candado, y se transportaba de un momento, de un segundo a otro, a otra habitación, sin dar crédito a cómo lo hacía. Es parte de lo que se puso en duda en cuanto a lo científico. Un fenómeno muy poco común. En la actualidad pasó hace unas décadas atrás en la famosa casona de República 550. El primer episodio que se relata sobre la primera oportunidad en que el arzobispo ve a Carmen, relata en que él, para acabar rápidamente con esta visita y con este espectáculo callejero prácticamente que se había convertido Carmen, es pedirle a una monja que le traiga una plancha. Sí. Y ella, que estaba muy tranquila, le dice con un tono de voz que a él no le pareció de una niña, que la iba a quemar a ella, pero no a él.
Como claro, empezó a hablar en tercera persona. En el fondo era una práctica bastante habitual en los ritos exorcistas de la iglesia y científicos también. A ella la amenazan con quemarla con una plancha hirviendo y ella dice, la voz demoníaca dice, hazlo, a mí no me vas a hacer daño, a quien le vas a hacer daño es a ella. Por lo tanto lo deja cordialmente invitado de que la quemaran vivo. Ahora, la ciencia en la época no tenía muchos avances tecnológicos ni había mucho conocimiento médico, por lo tanto la manera de estudiarla era enterrándole agujas en su espina dorsal, enterrándole agujas en los nervios de su cuerpo, de la columna, para ver si tenía algún reflejo de dolor, algún ápice de dolor, y ella no mostraba absolutamente ni el más mínimo grado de dolor. Claro, existe un documento que se llama Carmen Marín, la endemoniada de Santiago, que es una crítica preliminar del que escribió el mismo arzobispo, donde él relata paso a paso muchas sesiones donde intervenían o médicos o sacerdotes para ver qué estaba pasando. Y él relata que ella presentaba, por ejemplo, esta contorsión inversa y se sostenía sobre la punta de sus pies y la punta de sus dedos. Ella solía autoflagelarse golpeándose en el cráneo muy fuerte y no demostraba dolor. No demostraba absolutamente nada. Y otra cosa que está documentada, está escrita por el arzobispo, es que ella lograron que bebiera agua bendita, que le ponían vasos y ella siempre adivinaba cuando era agua bendita. Cuando estaba bendecida. Y además estaba de espalda y sabía lo que estaba pasando y podía describir qué estaba haciendo cuál persona. Esos son los fenómenos que la ciencia nunca pudo dar alguna respuesta lógica. Sin embargo, terminó siendo diagnosticada como una histérica convulsiva, tal como lo dijeron en la época. Ahora, dentro de las características médicas, no era algo tan fuera de lo común que se hicieran esas prácticas médicas en la época. Un par de décadas después, cuando ya habían un poco más de avance y nuestro país estaba siendo azotado por el tifus, el cólera y la tuberculosis, para mantener hidratados a estos pacientes, en la década de Carmen Marín, en la época, no había agua potable, escaseaba el alimento, higiene, no había absolutamente nada para las personas de escasos recursos, que era la mayoría. La manera de poder tener hidratados a estos pacientes como avance médico era dándole de beber el suero que sacaban de la sangre de los caballos. El propulsor de esto fue Adolfo Murillo y el ejemplo más claro es el tratamiento que usaban en el ex hospital San José. Entonces, el tratamiento que le hacen a Carmen Marín era parte habitual de la medicina del Chile colonial. Bueno, de lo interesante de este documento que yo pude leer, es un libro maravilloso de 1850 que está aún conservado, decía que habían muchas contradicciones, que no habían algunas contradicciones en ciertos grupos de esta comisión que se formó. Y Cisternas, el arzobispo Cisternas y García Fernández, independientemente en sesiones distintas, comprobaron que ella sí hablaba lenguas extranjeras, sí, siendo una mujer humilde, huérfana, sin acceso a la educación, que adivinaba sucesos futuros, también tenía esta capacidad de ver el futuro de las premoniciones y además veía a través de las paredes, y eso lo pudieron comprobar el arzobispo Cisternas y el doctor García Fernández. Entonces, en la comisión, que estaba formada por 15 personas aproximadamente, no se las voy a enumerar porque son muchos médicos y además eclesiásticos, se terminaron dividiéndose en su opinión. Hubieron muchos médicos que dijeron, yo no estoy apto para determinar qué pasa, y otros que también dijeron, si esto no lo explica la medicina, probablemente sea de otra ciencia que puede ser la religiosa. La mayoría se negó de todas formas a afirmar que lo que a ella le pasaba era posesión demoníaca, pero tampoco se atrevieron a decir que era un diagnóstico médico. Estuvo la división de la psiquiatría. Claro, la división fue finalmente más o menos mitad y mitad. La mitad creía. Exacto. Y la mitad no. Este fenómeno que le pasó a Carmen Marín no solamente es interesante por la cantidad de documentación de la época que hay fidedigna, o sea, creemos que es fidedigna porque
muchas personas distintas estuvieron atendiéndola y escribiendo su caso. Y vieron informes que escribieron médicos por un lado, sacerdotes por otro, en el que hay muchas coincidencias sobre fenómenos inexplicables, pero además porque sentó un precedente en la historia médica de Chile. Exacto, se separa la psiquiatría de la ciencia. Claro, fue tan el revuelo que causó que en Chile la medicina sí. La medicina se divide de la tradicional en una nueva rama que es la psiquiatría, para estudiar en forma aparte las enfermedades mentales que ya en este minuto no tenían en Chile al menos no tenían ni siquiera un hospital ni ningún tipo de recinto donde se estudiara o se podía derivar a la gente para su tratamiento. Por eso es que es tan importante el caso de Carmen Marín. No solamente uno puede creer o no, uno también puede creer que era sugestión o muchas cosas, pero lo que sí es importante es saber que esta niña sufrió durante 3 meses ataques a los cuales estuvo expuesta, y además durante el tiempo durante el cual hubo mucha gente que la pudo ver y después sanar, porque al parecer la exorcizaron finalmente de tantos ritos, la sanaron. En 1857 fue el exorcismo a Carmen Marín. Y después de ese exorcismo, lamentablemente no se supo más de su vida. Nunca más se supo qué pasó con ella, ni de qué falleció, ni el año, ni mucho menos dónde está. La gente en nuestro país siempre se hace esa pregunta: ¿qué pasó con ella después? ¿De qué falleció? ¿Dónde está sepultada? Pero es como si la tierra se lo hubiera tragado. Sí. Nunca más se supo nada. Bueno, y a la gente que le interesó esta historia también les contamos que hace un par de años atrás hubo una teleserie que estuvo inspirada, sí, que tiene bastante fantasía. Si ustedes revisan los capítulos, tiene bastante de literatura fantástica, pero igual es interesante porque tiene algunas recreaciones que son bastante similares. Sí, una adaptación al caso de Carmen. Sí, yo creo que después de toda esta temática voy a tener que ir con el brujo, con Víctor, con el tarotista, porque me parece que estamos en unas aguas bastante turbias y oscuras. Sí. ¿Tú me podrías repetir, por favor, el número del brujo? Bueno, el número está apareciendo en pantalla. Ustedes le escriben, agendan su hora en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, hace visitas a las casas, terapias a través de internet, pero también presencial. La gracia que tiene Víctor es que no pone un tiempo límite. Perfecto. La gente va y se queda el rato que sea conveniente hasta que resuelvan todas sus dudas. Ya sea 1 hora, 2 horas. Él no va a poner nunca un tiempo límite. Se pueden limpiar, se pueden descargar a través de él y también sacar entidades en sus casas. Y ver también, hacerle algunas preguntas al tarot, que siempre es interesante. Sí. Una ayuda para resolver algunos problemas. Vamos a una segunda pausa y volvemos con un caso real que hace pocos días vivió Carlos y del cual tenemos audios reales sobre una posesión de una persona en San Bernardo. Aprovechen la pausa para ir a ponerse una protección. Sí. Estamos de vuelta con este primer capítulo de Cultura Paranormal por Radio Zona X. Recuerden que si tienen alguna historia que contarnos o alguna pregunta que hacernos, pueden escribirnos al número que aparece en pantalla. A WhatsApp.
¿Te lo alcanzas a leer, Carlos? Yo no lo veo al monitor desde acá. No, mi vista está poseída desde acá. Aquí, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, es el más 569-8253-2349 y ha llegado un WhatsApp escrito. A ver. Si gusta yo se lo puedo leer desde acá. Por favor, Perfecto. Fakir. Hay alguien que comenta lo siguiente, dice: en nuestra casa pasan muchas cosas paranormales. Desde que llegamos, yo bastante incrédulo y científico. Al principio, como buen ingeniero, busqué la explicación para cada cosa. Pero definitivamente aquí nada tiene explicación. No nos da miedo, aprendimos a vivir con las travesuras, entre comillas, de nuestros compañeros de vivienda. No son malos, solo traviesos, curiosos y bromistas. Si hay eventos extraños, malos, cambios de humos de la nada, con personas que vienen de afuera, De humor, debe ser. me imagino, Sí. se enojan de la nada. Con el tiempo descubrimos que son personas que de alguna manera no nos tenían envidia. Al parecer nuestros traviesos amigos nos cuidan. Bueno, entonces eso sería dentro del fenómeno de los fantasmas, no de los demonios. Porque si son me buenos- suena el tema cuando mencionaste, Fakir, traviesos, juguetones. Me suena al tema de los duendes. En alguna Sí. oportunidad vamos a Los tratar. famosos duendes, sí. es Pero un muchas tema. veces las presencias, los espíritus no son negativos, no son malignos, sino que muchas veces son totalmente positivos, nos cuidan, nos protegen, no solo de malos espíritus, sino que también de personas malintencionadas que puedan entrar al hogar a querer hacernos algún tipo de daño. Bueno, y hablando de daño, yo quiero contarles, amigos, que Carlos, aunque ustedes no lo crean, él trabaja diariamente sobre casos reales, a él lo llaman, para que los ayude a solucionar diversos tipos de eventos. Y hace unos días atrás ya estábamos trabajando sobre el primer capítulo de este programa. Me dice: Eva, voy a hacer un exorcismo. A lo cual yo quedé muy atenta para ver los resultados, y esa noche, sabiendo que también podía ser otro tipo de situación, y esa misma noche me manda los audios y me dice: Eva, grabé el exorcismo. Dime qué pasó esa noche, dónde pasó. Yo no lo quise acompañar porque me da mucho miedo. Bueno, esto ocurre en la comuna de San Bernardo. ¿Te llamaron por teléfono? ¿Cómo se...? Lo que pasa es que el caso lo había tomado junto a TVN Ya, hace perfecto. ya 3-4 semanas atrás, Perfecto. en donde fuimos a una casa que estaba siendo víctima de brujería, en donde afectaba a todo el núcleo familiar, y nosotros fuimos una segunda vez sin televisión, con otro equipo, con el brujo de Pedro Aguirre Cerda. Ajá, con don Víctor. Al hacer la limpieza de la casa, íbamos con esa connotación, hacer Cuando- una la primera limpieza, vez unas que fuiste, psicofonías. ¿con qué equipo fuiste? Fui con TVN junto a mi amiga Vanessa Daroch. ¿Y Vanessa qué te dijo? ¿Cuándo fue? Porque ella es una de las personas que yo más respeto. Sí. Es muy, muy acertada en sus lecturas. Bueno, fuimos, pillamos una brujería bastante potente, identificamos los fenómenos que habían, los tipos de entidades o cómo se mostraban, de qué forma, de qué apariencia, y se le realizó un saumerio para controlar los fenómenos, pero después fuimos una segunda vez con otro equipo sin las cámaras ¿Ya? a realizar la expulsión de la entidad. Y ¿Qué, es ahí... ¿Qué entidad encontraron en primera instancia? Es una entidad ni siquiera del bajo astral, sino que derechamente demoníaca, que fue llevado a la familia por distintos tipos de brujerías que se han ido prolongando con el tiempo, Wow. a través de la maldad ¿Es de una, muchas personas. ¿Es una familia que tiene alguna característica especial donde estaba este fenómeno? Una familia completamente normal, De la comuna de San Bernardo. San Bernardo. Ya, y tú fuiste con tu equipo, ¿y quién era la persona que estaba sufriendo de esta posesión demoníaca? Bueno, los fenómenos los sufrían todas las personas que vivían en la casa, Ajá. de distintas maneras, tirones de pelo, imitación de apariencias, con voces, frío, pero cuando empezamos a hacer la limpieza, Ujú. comienza una de las dueñas de casa, una mujer embarazada, Ya. para colmo, se comienza a sentir mal, pide permiso para salir de la limpieza porque quiere ir al baño a vomitar. Wow. Se encierra en el baño, al principio ya notamos, sí, estaba vomitando, pero después comenzaba a escucharse el vómito como un gruñido, como una voz que venía desde la boca del estómago, una voz que no era de una persona, De una no mujer. era de una mujer mucho Ujú. menos, sino que era una voz que nosotros identificamos, ya, está pasando esto. Cuando empiezan a tratar de comunicarse con esta entidad maléfica, ¿qué es lo que les dice? ¿Qué le empezaban a preguntar? Bueno, preguntamos
más que preguntar, se le daba la orden de que se fuera del lugar, que no le pertenecía a ese cuerpo. Y ahí es cuando tú empiezas a hacerle preguntas y te responde. Previamente había hecho una psicofonía, ¿Ya? un par de psicofonías, y luego comienzo a grabar el rito exorcista que comienza a hacer mi compañero de equipo. Entonces yo les quiero invitar a que empecemos a escuchar cómo se manifiesta la psicofonía de esta presencia demoníaca en esta casa de San Bernardo. La primera psicofonía la vamos a escuchar y después vamos a interpretar lo que dice. Exacto. Bien, esa es la primera psicofonía en donde la entidad, antes de la posesión, yo estaba en el primer piso, mirando hacia arriba, ¿Ya? me dice, pase, por favor. ¿La podemos escuchar de nuevo, por favor, sin música? Ojalá la musiquilla de fondo. Pase, por favor. Me invita a subir al segundo piso. Ya, y después, ¿qué es lo que te dice? Vamos a escuchar la segunda psicofonía para ver lo que te dice. Ahí pasó. Me dice, es él. Tú le estabas preguntando si acaso era algún... Estaba preguntando dentro de la... Bueno, la psicofonía es bastante larga, estos son extractos. Yo ¿Ya? le preguntaba quién mandó la brujería a la familia. ¿Ya? ¿Quién hizo el daño? ¿Quién hizo el mal? Me dice, es él. Perfecto. ¿Hay otro audio para que sigamos avanzando? La siguiente. Ahí hay un sonido como gutural Sí. de un hombre enojado, como molesto. Molesta, está como... Sí. Sí, y en la psicofonía anterior nos dice trabajo arriba, nos indica dónde estaba el trabajo vudú que le habían hecho Sí. a esta familia. Si ustedes después lo escuchan con más atención, yo los escuché reiteradas veces y se escucha cuando un hombre de una voz bastante grave dice, es él también. Ya, y después hay otra psicofonía. Bueno, ese audio es cuando ya la persona está siendo poseída, la primera etapa de la posesión. La mujer embarazada. La mujer embarazada. De hecho, en ese audio que acaba de poner Fakir, dice el bebé está muerto, y luego una palabra prolongada diciendo envidiosa, una voz femenina. De hecho, fue tanto el miedo que esto provocó en la familia que posteriormente, los días después, llevan hasta afectada de la posesión a hacerse chequeos médicos para ver si el bebé estaba bien. Bueno, afortunadamente lo está. Queremos contarle que si ustedes revisan estos audios detenidamente, yo les doy fe, yo los escuché, que efectivamente se escucha todo lo que dice. Dice, pase por favor, después, Sí. y cada invitación, cada respuesta es bastante, las psicofonías son bastante claras. Ahora, Sí. Hay que entrenar el oído. sí, pero yo las escuché, así que yo les invito a que después con calma las puedan escuchar. Durante la madrugada. No, ojalá que no. Y bueno, y la última psicofonía que tenemos, ¿es la última, Fakir? Penúltima. Bueno, después de esta psicofonía, junto a don Víctor, al exorcista, y a Carlos, comienza el rito de exorcismo. Sí. Y Carlos logra grabar dos momentos bastante aterradores. Un dato importante, cuando comienza el rito exorcista, la temperatura baja por lo menos unos 5 grados. Tuve que abrigarme, ponerme bufanda. Era un día que estaba relativamente caluroso, estábamos con estufa, pero ya no dábamos más del frío, tal como ocurre en las películas norteamericanas. Entonces acá quiero invitarlos a escuchar cuando el demonio se está manifestando a través de esta mujer y está rechazando el rito de sanación.
Ande sai ritais. Isandara igusida. Rasto. Dia rastoya. Isida. Usindo rakasite. Usiarla lirkasta. Pero muy poco. Wow. Es aterrador escuchar el cambio del tono de voz de la persona, los sonidos guturales que emite y cómo manifiesta su agresividad. Entre risas, gruñidos, entre ellos la mujer que está siendo poseída intenta sacar su propia voz, como dar la pelea con la presencia. Eso es importante. Cuando se hacen ritos de exorcismo, lo ideal es que la persona corte todo tratamiento médico con medicamentos para que tenga voluntad sobre sí misma y poder dar la batalla. Y ahora les quiero dejar con el último audio, que es el más impactante, donde pueden escuchar la reacción física de esta mujer que está siendo sometida a este exorcismo. Wow, no puedo imaginar la sensación que provoca estar presenciando algo tan impactante como esto. ¿Tú crees que efectivamente ella sí estaba poseída? Sí, porque dentro de los audios, que cada uno dura 10 minutos, fueron alrededor de 8 audios, ella iba respondiendo al lenguaje que le iba hablando Víctor. Eso era, se reía, se enojaba, se alteraba. ¿Ese lenguaje con el que esa lengua, es alguna que tú reconozcas, que tú sepas cuál es? Bueno, entre ellas mezcló el latín y otras que utiliza él dentro de su santería, dentro de sus métodos de trabajo. Y por supuesto ella respondía absolutamente todos los idiomas que él le iba hablando. No solo eso, baja la temperatura, las personas alrededor se comienzan a sentir mal, se ven todos de algún modo afectados y nosotros terminamos sumamente agotados, con un bajón de hambre, como ocurre habitualmente después de algo intenso en lo paranormal, y con frío, con sueño, como si hubiéramos trabajado una semana completa sin parar. Bueno, queremos contarles que el programa se ha pasado rapidísimo, ya estamos incluso pasados del tiempo. Había muchísimo que contarles, tratamos de resumir durante una hora todas las aristas de este apasionante tema que elegimos para debutar en nuestro primer programa. Queremos contarles que no alcanzamos a leer todos los WhatsApp, pero como vamos a hacerle el regalo de Halo Mystical Essence a la persona que logramos leer, que nos envió su experiencia en su casa. Perfecto. Fakir, nuestro controlador, nos va a dar luego el nombre, lo vamos a publicar, lo vamos a contactar con. ¿Puedes mostrar, por favor, el regalo? Sí. Halo Mystical Essence tiene productos para limpieza, para cuidar tu piel. Son productos de cuidado personal, de descarga, exquisitos, naturales, hechos a mano. Nat Garrido, muchas gracias por este regalo para nuestros auditores. Hay sales de descarga y un jaboncito exquisito. Yo los probé también, yo soy muy alérgica, no hacen nada, muy ricos. Ahora el ganador no solo va a tener presencias amistosas, sino que va a tener y perfumadas, una descarga. y queremos agradecerle entonces a todas las personas que nos han estado viendo. La próxima semana les vamos a adelantar que tenemos un tremendo capítulo. Vamos a ir alternando las temáticas. La próxima semana tenemos un invitado de lujo.
¿Quieres presentarlo, por favor, Carlos? Sí, la próxima semana vamos a estar hablando de vampiros energéticos, larvas astrales, junto a nuestro amigo psíquico Álvaro Santis. El ganador de Psíquicos y miembro de la Hermandad de Chilevisión. De Chilevisión y panelista. Y compañero panelista de TVN también. También de TVN de Carlos. Así que la próxima semana vamos a hablar de este tema tan controversial, los vampiros energéticos y mucho más también. Queremos agradecerle a Fakir por el apoyo durante la transmisión, Gracias a los a ustedes. Espectadores, a los Muchas auspiciadores también. Y yo le quiero mandar en forma personal un saludo a Sebastián y a Cristian. Muchas gracias por su cariño y apoyo. Y a protegerse esta noche. Y a protegernos todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana junto a Álvaro Santi hablando de este interesante tema paranormal. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, chicos.